Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. 2025 fue un año bastante movido para Ghost. En este video haremos un repaso de todo lo que pasó. En el mes de febrero se realizó el anuncio del concierto Back to the Beginning en honor a Ozzy Osbourne y Black Sabbath. Allí vimos que Papa 5 Perpetua era uno de los artistas invitados. Antes de esto no conocíamos el nombre del nuevo líder de Ghost. Recordemos que en la película Right Here, Right Now solo vimos su silueta, por lo tanto la emoción era enorme. Para San Valentín, Ghost creaba mucha más expectativa con la lista en Spotify llamada V is Coming. Allí las canciones estaban puestas de una forma especial, pues las iniciales formaban la palabra Satanize, el que sería el primer single del nuevo álbum. El 27 de febrero ya se comenzó a hablar de este anuncio visto en Las Vegas, el cual expulsaba humo blanco. El 2 de marzo, Ghost publicaba justo sobre esto y nos invitaba a ver la Fumata Cast en su canal, una transmisión con video de este cartel. El 3 de marzo, en tiempo real, la valla publicitaria expulsaba humo morado, anunciando así la llegada del nuevo líder de Ghost. Un día después de todo esto, esperábamos la nueva canción, Satanized. La banda también anunció la venta de Blasphemy, Heresy, Mystery, una edición limitada de vinilo, y gracias a esto tuvimos la primera imagen de Perpetua. Unas horas más tarde, un sitio web publicó sobre el nuevo álbum. Así conocimos su nombre, Skeletor, y su portada. Además, se revelaba en diversos medios el nombre del tour, el Skeletor. A inicios de marzo tuvimos el video de Satanize, y con esto vimos a Perpetua y a la nueva imagen de los ghouls y ghoulettes. En esos días también tuvimos el primer cómic de Sister Imperator. Aquí en el canal subí resumen de los 4 números. También en marzo Tobias dio una entrevista donde por un comentario cambió todo el lore de Ghost. En esos días se habló muchísimo de la decisión de Tobias de prohibir los celulares en el nuevo tour. En el canal cubrimos todo lo que pasaba. El 11 de marzo hablamos también de la salida de Matt Gallica. El 14, Tobias dio una emotiva entrevista en la televisión sueca. El 17 de marzo tuvimos esta foto de backstage que generó muchísima emoción, pues teníamos otra vista de la banda en esta era. Unos días después salieron más fotos. Seguimos en el mes de marzo y Tobias dio una entrevista anunciando el próximo fin del lore de Ghost. El 22 de marzo, Rolling Stone publicó una entrevista con fotos muy detalladas del rostro de Perpetua, con su media máscara. Llegamos al mes de abril y Ghost publicó el capítulo número 20 llamado La llegada de un agente secreto. Allí se revelaron muchísimas cosas sobre Frater, y además todo esto fue muy divertido de ver. Durante esos días salía muchísima información del álbum y nueva era. Todos los detalles se iban subiendo aquí. El 4 de abril se publicó una entrevista de Tobias Forge para Rolling Stone Brasil, donde se confirmaba que habría fechas para América del Sur en 2026. Tobias daba varias entrevistas y anunciaba que el Skeletor iba a ser el tour más grande hecho hasta ahora por Ghost. El 7 de abril se anunció un evento de medianoche por el lanzamiento de Skeletor. Además, se filtró que el nuevo single sería Lágrima. Y efectivamente, el 10 de abril, Ghost estrenó el video de Lágrima, haciendo enloquecer al fandom. El 15 de abril comenzó el Skeletor y el trabajo de GTV junto a Vanessa. En redes cubrimos todo lo que iba sucediendo minuto a minuto, y luego toda la información estuvo en el canal, con detalles de los diversos shows, en la lista de reproducción llamada Skeletor. El 24 de abril hablamos sobre la renuncia de Swiss Ghoul. El 25 de abril finalmente se publicó el álbum Skeletor y aquí en el canal subimos sus significados y curiosidades. El 26 de abril lamentablemente se anunció la cancelación del show en España. Aquí en el canal tuvimos un informe completo con todo lo que pasó. El 28 de abril llegó el videoclip de Peacefield y con esto ya teníamos 3 singles del álbum Skeletor.
Llegamos al mes de mayo y el día 4 Skeletor es número 1 en Billboard. El 14 de mayo se publicó el capítulo número 21. Allí se habló de un potencial encuentro entre Frater Imperator y Papa 5 Perpetua. Llegamos al 26 de mayo y Ghost anunciaba una tercera fecha en México, esto para el 23 de septiembre. ¡Me duele! El 27 de mayo, Papa 5 Perpetua cantó Bohemian Rhapsody en la entrega de los Polar Music Prize, esto en un homenaje a la banda Queen. Llegamos al mes de julio y Papa 5 Perpetua hizo su tan esperada aparición en Back to the Beginning cantando Bark at the Moon. El 9 de julio arrancó el tramo del tour por Estados Unidos y todas las actualizaciones se subieron al canal. El 17 de julio se anunció que Ghost iba a presentarse en el show de Jimmy Fallon. Efectivamente, así fue. El 23 tocaron Lágrima. El 22 de julio, Ghost se presentó por primera vez en el Madison Square Garden. El Skeletor continuó con mucho éxito por Estados Unidos y en agosto llegaron a la última fecha. Allí la siguiente parada sería México. Llegamos al mes de septiembre, ya se vivía todo el ambiente previo a los shows en México. Vanessa, por cierto, nos envió un saludo. Hi Ghost en español, it's great to be here in Mexico City. Rock on! Todos los fanáticos en México tenían muchas ansias por los shows, pero nadie los preparó para lo que sucedería. El 23 de septiembre, minutos antes del primer show, Ghost canceló el espectáculo en el Palacio de los Deportes, esto por un problema de salud de Tobias Forge. Los shows siguientes se realizaron con total normalidad. How are you? So nice to see you tonight. How am I? Thank you for asking. I feel better tonight. So I'm so sorry about last night. You know what? You know, at the end of the day, I am just a gringo coming here with my army, asking for too much. You know? So no wonder I got hit by the curse of Montezuma. En el canal cubrimos todo lo que pasó en México. Después se confirmó que estos shows serán publicados en una especie de película. En el mes de octubre ya se comenzó a hablar de una pausa de Ghost por el cansancio de Tobias Forge. En el mes de noviembre se anunció la nominación al Grammy, esto en la categoría Mejor Interpretación de Metal con la canción Lágrima. En los dos últimos meses del año, Ghost y Tobias Forge ganaron diversos reconocimientos como Artista Visionario, premio anual de la Asociación Sueca de Editores Musicales. Además, Skeletor fue nombrado Álbum del Año por Sweden Rock Magazine y Metal Hammer. Lágrima y Satanize también fueron reconocidas como canciones que destacaron este 2025. El 17 de diciembre tuvimos un nuevo capítulo con la canción Cenotaph incluida. Allí se confirmó que el 23 de febrero de 2026 será el fin del Skeletor. Como vieron, este año estuvo cargado de información, momentos importantes y muchísimas novedades. Este canal estuvo ahí llevándoles todo al momento. Gracias de corazón por estar conmigo, comentar y formar parte de esta comunidad. Les deseo un feliz fin de año y un gran comienzo de 2026. Que el próximo año nos traiga más Ghost y más momentos para compartir. ¡Feliz año para todos!